Muy buen día, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que se encuentren bien y vamos a aprovechar el tiempo para estudiar la palabra del Señor, para seguir aprendiendo lo que Él nos tiene que decir a través de esta epístola. Y nosotros, ustedes y nosotros los que estamos acá, debemos estar como cuando va a empezar una carrera de motocicletas. No sé si han visto en televisión. Cuando van a iniciar, cuando van a arrancar, por ejemplo, las motos de motocross, tienen como una barra delante. Y esa barra no les permite arrancar, sino hasta el momento en el que la barra se baje, arrancan todas esas motos en la competencia. De esa misma manera debemos estar nosotros, hermanos, con este tiempo de pandemia, con este tiempo en el que estamos encerrados. No debemos estar tranquilos, sin estar expectantes a cuándo se baje la barra, sino que en el momento en que se baje, arrancar con todo, hermanos, a congregarnos, a servir al Señor, a seguir predicando el Evangelio y a seguir viviendo para la gloria de Dios. Así que con eso en mente, hermanos, quiero que comencemos hoy a aprovecharnos de lo que el Señor nos está dando aún en medio de estas circunstancias. Vamos a estar compartiendo 1 Corintios capítulo número 2, versículo del 6 al 16, y he titulado mi enseñanza muy sencilla, así como la misma Biblia nos muestra, la sabiduría de Dios. Pablo ha venido argumentando el por qué las divisiones de la iglesia en Corinto no tienen una base en el evangelio que se les ha predicado. Recuerden que desde el principio Pablo escribe esta carta con ese propósito, con el propósito de responder inquietudes, pero también de responder al problema grave que se estaba teniendo allí en la iglesia de Corinto, que eran estas divisiones, como ya habíamos leído, por ejemplo, en el versículo número 12, en el capítulo número 1, dicen que algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, otros decían y yo de Cristo. Ahora, uno de los problemas principales del que se deriva este divisionismo en la iglesia local, porque recuerden, hermanos, que aquí no estamos hablando de una denominación, aquí no estamos hablando de una organización, estamos hablando de la iglesia local allá en Corinto. Las divisiones eran internas, las divisiones eran por causa de la cultura de filosofía griega y los grandes maestros y pensadores que tenían aún ellos en medio de ellos. Ahora, ¿por qué eso causaba divisiones? Porque cuando venían predicadores, cuando venían el apóstol Pablo, cuando venía Apolos, cuando escuchaban al apóstol Pedro, ellos empezaron a inclinar su corazón para uno y otro dependiendo de su elocuencia, dependiendo de su capacidad, dependiendo de la manera en que ellos transmitían el mensaje del Evangelio. Aunque el mensaje era el mismo, ellos empezaron a tener preferencias por unos o por otros. Por eso es que Pablo empieza a argumentar y a decirles, ¿es acaso esto lo que nosotros les predicamos en el Evangelio? ¿Es acaso esto lo que Pablo, lo que Apolos, lo que Cefas, lo que el mismo Señor Jesucristo ha enseñado? Por supuesto que no. Entonces, por eso, la última vez vimos cómo Pablo expuso la predicación que Dios bendice. Y esa predicación que Dios bendice no reside en la elocuencia o capacidad del mensajero, sino en el poder de Dios. O sea, no es con base en la sabiduría humana, sino solamente reside en el Señor. Un mensaje central en Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo nos ha enseñado que ese mensaje de Cristo es locura para el mundo, es necedad, es simplista, es insípido, es ilógico, es insensato. El mundo desprecia a Cristo y desprecia a los cristianos. El mundo rechaza el mensaje de la verdad porque según ellos no hay sabiduría en tal mensaje. Y eso es lo que ha venido desarrollando Pablo hasta este momento. Pablo ha enseñado no con la sabiduría de los hombres, no con la elocuencia de los hombres. Sin embargo, nosotros podríamos pensar erróneamente que Pablo está despreciando la sabiduría. Y no que desprecie la sabiduría, hermanos, sino que la sabiduría del mundo no es la verdadera sabiduría. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos textos. El apóstol ahora va a hacer un giro para reafirmar que el evangelio que predica es efectivamente y verazmente la sabiduría de Dios. Ahora,
Entonces, ¿por qué el mundo no lo puede percibir así? Porque aquellos que andan en busca de la sofía, de la sabiduría, no lo pueden entender. Son incapaces, son torpes, son ignorantes y solamente se puede reconocer por medio del Espíritu de Dios. Pablo, hermanos, no es el ignorante. Los ignorantes son ellos al creer que la sabiduría de Dios es simple. Este era el error en el que estaban cayendo también los creyentes de Corinto, hermanos. Ahora, el punto de Pablo aquí, del versículo número 6 al 16, es que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo para poder entender la sabiduría incomparable de Dios. Y esto nos debe llevar a sentirnos privilegiados y agradecidos por el Señor. Ese es el punto central del mensaje que quiero transmitirles hoy, hermanos. La sabiduría de Dios ha sido concedida por Dios a través del Espíritu Santo para que podamos contemplar las bellezas del tesoro de esta verdad y para que podamos vivir privilegiados y agradecidos día a día con Él. No que sea locura para nosotros, no que sea insensatez para nosotros. Para nosotros es un tesoro, es la sabiduría eminente, es la sabiduría incomparable de Dios. Y eso es lo que yo quiero compartirles hoy. Así que vamos a estar viendo algunos asuntos que Pablo va a ir desarrollando del verso 6 hasta el verso número 16 respecto a esta sabiduría. En primer lugar, quisiera que estuviéramos tratando la naturaleza de la sabiduría de Dios, la naturaleza. ¿Cuál es ese tipo de sabiduría según lo que Pablo les escribió a los corintios aquí en esta epístola? Y esa sabiduría nosotros la podemos ver desde el versículo número 6 hasta el versículo número 10. Quisiera leer el verso número 6. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora es interesante, hermanos, que en el griego este verso no comienza con ese sin embargo que ustedes tienen ahí en la Reina Valera, sino comienza con sabiduría. Es decir, el verso empieza sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que Pablo aquí lo que va a hacer es un énfasis en esa sabiduría. ¿En esa sabiduría de quién? De Dios. Los corintios habían sido llevados por la seducción del pensamiento humano. Se estaban alejando de la verdad, al punto que Pablo los va a exhortar en este verso, diciendo que este tipo de sabiduría, la sabiduría de Dios, de la que ha venido hablando, ¿cuál es la sabiduría de Dios? Es Cristo, hermanos, es el Evangelio, es la redención, es la Trinidad, son todas las verdades que encontramos ahora reveladas en el nuevo pacto y que Pablo está trayendo a los corintios. Esa es la sabiduría de Dios. Pero entonces Pablo los va a exhortar aquí en el verso número 6, porque va a decir que este tipo de sabiduría solo es expresada a quienes han sido perfeccionados o quienes son genuinos. Por eso dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, esa expresión o esta palabra madurez hace parte de un contraste que Pablo usará para diferenciar a los creyentes de los incrédulos. ¿Por qué? Porque el incrédulo es como un niño que no puede discernir lo bueno de lo malo, pero el creyente tiene el espíritu por el cual de forma innata puede examinar las cosas. Entonces, cuando me refiero a innata es como algo de nacimiento, algo de la nueva naturaleza, es decir, el creyente ahora tiene el Espíritu Santo que le va a ayudar a poder examinar las cosas, mientras que un niño, es decir, en este caso, Pablo está relacionando la niñez, la infantilidad con el no creyente, porque el no creyente no puede discernir lo bueno y lo malo. Un infante, un bebé, él no sabe que está mal hacer ciertos tipos de cosas. Hay que enseñarle y hay que irlo desarrollando. Y esa es la manera en la que Pablo va a tratar a los corintios, porque pese a que ya han pasado años desde que él les predicó el Evangelio, desde que él fue allí a Corinto
a estar con ellos, a trabajar, ellos parece ser que siguen comportándose como infantiles. ¿Por qué? Porque en vez de darse cuenta que el Espíritu Santo les ha revelado la sabiduría de Dios, se están encaminando por la sabiduría del mundo. Entonces les importa más el mensajero que el mensaje. Les importa más Apolos, les importa más Pablo, les importa más Cefas que el mensaje de la cruz, de Cristo y de este crucificado. Por eso entonces es que él les dice esto. Ahora, no es que Pablo esté enseñando dos estados del cristiano. Lo que está haciendo Pablo acá, hermanos, es llamar la atención a que se comporten como lo que son. Son genuinos, son perfectos. Esa es la manera en la que se puede traducir esa palabra madurez. Es decir, Pablo está diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado perfección. O sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado genuinidad. ¿Quiénes son los que han alcanzado perfección? ¿Quiénes son genuinos? Aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Pablo hace un énfasis aquí en la sabiduría, recuerden, en la palabra sabiduría. Y a lo que nos quiere llevar Pablo es a que entendamos que la sabiduría de Dios es eminentemente superior a cualquier otro tipo de sabiduría que crea o parezca que es mayor que la del Señor. Es decir, estas filosofías, estos pensamientos que circulaban en medio de los corintios eran basura, eran necedad, eran insensatez, aunque ellos pensaban lo contrario. Y eso se parece mucho a nuestra actualidad. A veces el mundo, y creo que siempre, desprecia el mensaje de Cristo y de este crucificado, diciendo, ¿cómo pueden creer en esa locura? Y se creen inteligentes con sus teorías, con su pseudociencia. Y lo que nos está mostrando la palabra es que la verdadera sabiduría es la de Dios. Sin embargo, no la pueden comprender porque son ignorantes. No la pueden comprender porque son insensatos. No la pueden comprender porque son incapaces. Sin embargo, Pablo también va a decir por qué los corintios sí la podían comprender. Y ese es el punto central de este texto, hermanos. Ellos la podían comprender no porque fueran los mejores, los más sabios ni los más poderosos. La podían comprender porque Dios en su gracia les concedió comprenderla a través del Espíritu. Es decir, que ellos no tenían nada de qué jactarse, ni tenían que buscar absolutamente ningún conocimiento ni filosofía más allá de lo que el Señor mismo les había revelado. Y eso es lo que entonces va a seguir especificando o caracterizando Pablo sobre la naturaleza de la sabiduría. Es decir, que la naturaleza de la sabiduría es que es verdadera, es genuina, es eminentemente superior. Pero también, sigue diciendo el verso número 7, es misteriosa. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría, hermanos, no es como el mundo la conoce. El mundo ignora esta sabiduría. La sabiduría de los príncipes, de los que habla, por ejemplo, el verso 6, dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen, es falsa, se deshace. Y eso ya lo había enseñado el Señor allá en el capítulo número 1. Los poderosos, los sabios del mundo son desechos por Dios, no son absolutamente nada. Sin embargo, la sabiduría de Dios para ellos es un misterio, está oculta. Aún es un misterio para los creyentes, en el sentido de que desde el principio la revelación ha sido progresiva. Y en el punto en el que están los corintios, Pablo les está mostrando cómo esa sabiduría que había sido un misterio ahora es revelada. Siempre, hermanos, que encontramos la palabra misterio en el Nuevo Testamento, siempre va en un contexto de revelación.
va en un contexto de ahora se puede ver, ahora se ha descubierto. Por supuesto, esto en Cristo Jesús. Así que esto es lo que está enseñando Pablo, lo que está recordando diciendo, no somos sabios como el mundo, pero no quiere decir que no haya sabiduría, porque la sabiduría de Dios es inmensa, es verdadera, es misteriosa para el mundo. Aquí le recuerda entonces que ellos mismos no se salvan, que ellos mismos no son los que estudian fuertemente y descubren los misterios de Dios, sino que es Dios mismo el que se las ha revelado. Aún, volviendo a los príncipes de este mundo, como los llama allí, los príncipes de este siglo, la palabra siglo significa era o un tiempo específico de la historia. Probablemente Pablo está hablando de todo a lo largo de la historia. Allí, a lo que está haciendo referencia es que era tan oculta, era tan misteriosa, estaba tan velada a los príncipes de este mundo que en su necedad, en su insensatez, en su torpeza, asesinaron al Señor. Versículo número 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora, ¿qué les está enseñando con esto Pablo? Les va a enseñar dos cosas, y esto es un poco irónico de parte de Pablo. Lo primero que les va a enseñar es lo que él ya les había explicado allá en el capítulo número 1. Miren, por ejemplo, el versículo número 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y cuando nosotros vamos allá al versículo número 8 del capítulo número 2, dice, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es decir, esos poderosos de los que está hablando allá en el versículo 28, son los mismos poderosos de los que está hablando allá en el versículo número 8 cuando habla de los principales. Ahora, ¿a quién probablemente está haciendo referencia Pablo allí de los principales? Diría yo, hermanos, a la luz de lo que pude estudiar del texto, que probablemente Pablo está haciendo referencia a Caifás, a Pilatos y a Herodes, los grandes y los eminentes hombres que representaban el gobierno del mundo, a Roma y a Israel. Y ellos, siendo los poderosos, los príncipes, cometieron tal locura. ¿Cuál locura? La de crucificar al Señor. ¿Pero a cuál Señor? Y ahí está la segunda ironía. Ellos creyeron tener poder sobre el Señor, y la palabra que utiliza ahí Pablo es el Kyrios, el dueño, el gobernante, el amo de todas las cosas. Pero no solamente eso, sino que dice el Señor de gloria. Entonces, tomaron según lo más vil y menospreciado para ellos, lo crucificaron, pero irónicamente no era lo más vil y menospreciado, era lo más grande y exaltado que podía existir en toda la creación. Jesucristo y este crucificado, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso está haciendo referencia Pablo cuando dice allá crucificando al Señor de gloria. Qué necedad la de estos príncipes, qué ignorancia. Y los corintios, hablando de sus filósofos, de sus pensadores, de hombres, en vez de ver el mensaje de la cruz, en vez de ver el plan de redención que les ha sido revelado por Dios, están enfocándose en los hombres, están enfocándose en sabiduría humana, que esta teoría, que esta otra teoría. Tal vez yo podría decir que venimos del chango, que venimos de un ancestro común, etcétera, de un animal, de un desarrollo, de una evolución.
Tal vez pensamientos como el dualismo, que no, que el alma es buena, pero está atrapada dentro de un cuerpo maligno. Y todas esas filosofías, ojo, lo primero, ellos probablemente no lo creían porque eso es novedoso. Lo segundo, tal vez sí, el dualismo. Así que estos corintios era pensando los hombres, y Pablo les recuerda, no esa sabiduría, hermanos. No se dejen impregnar del mundo. No se dejen impregnar de los pensamientos de los príncipes de este siglo, porque eso es necedad. La sabiduría es la de Dios, una sabiduría verdadera, una sabiduría que es misteriosa, por eso es que no la pueden entender los principales, pero una sabiduría también que es predestinada, dice el texto, predestinada. Versículo 7 nuevamente, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría de Dios, hermanos, es revelada para su gloria, pero se manifiesta en nosotros, aun siendo lo necio de los hombres, lo necio del mundo, y es nuestra gloria, es nuestro honor, es nuestra verdad, es nuestra esperanza. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Entonces, ese plan maravilloso del Señor no es un plan al azar, no es un plan que Pablo se haya inventado en este momento para contrastar la sabiduría del hombre. No, está diciendo Dios, el Dios soberano, tiene un plan específico, celestial y soberano que aún antes de la creación se había planeado. Aún antes de la creación, Él planeó que Cristo viniera al mundo. Él planeó que en Génesis 3:15 se prometiera esa simiente de la mujer que iba a venir victorioso sobre Satanás. Él planeó el progreso de la revelación. Él planeó la redención, que se consumara en Cristo, que se aplicara por el Santo Espíritu de Él. Él planeó todo esto antes que aún existiéramos. ¿Cómo nosotros nos vamos a jactar de que sabemos algo que cuando se planeó ni siquiera existíamos? Eso es lo que Pablo está enseñando. Es inmensa, hermanos. La sabiduría de Dios es incomparable. Los pensamientos del hombre solamente pueden ser originados en el tiempo por las criaturas y limitados por lo que pueden conocer, por lo que pueden meditar y en lo que pueden ahondar, el mismo pensamiento del hombre. Pero Dios es incontenible. Dios es infinito. Y esto nos lo demuestra a través de esto. Ahora, los corintios no estaban apreciando esta sabiduría. Estaban creyendo que la del mundo era mayor. Y a veces a los cristianos nos pasa eso, hermanos. A veces tememos, nos avergüenza, dudamos hablar de la palabra, porque creemos que no es tan intelectual para un doctor, no es tan intelectual de pronto para un profesor, para un estudioso. Tal vez este mensaje solamente es para los ignorantes, para los pobres, para los analfabetas. Y el mensaje es para todos, hermanos, porque todos somos incapaces, todos somos ignorantes, todos somos necios, todos somos insensatos. Y por eso es que Pablo recuerda, los príncipes no entienden, pero lo necio del mundo sacó Dios para avergonzar a los sabios, para que vean que su sabiduría es vana, que su sabiduría no sirve para nada. El mensaje de la cruz es el único que nos da salvación. Ahora, puede haber cierta virtud en la filosofía, hermanos. Puede haber cierta virtud en las ciencias, pero ni la filosofía, ni las ciencias, ni la matemática los salvan. Solamente Cristo salva. Y eso es lo que Pablo está enseñando acá. No que eso no tenga virtud, no que no tengamos que hacerlo, no que no podamos hacerlo, pero nuestro centro, nuestra vida, nuestra existencia está basada en el mensaje de la cruz y en nada más. Entonces, esta es la sabiduría de Dios, una sabiduría predestinada, una sabiduría que fue planeada antes de la creación, antes de los siglos, y que ahora en el tiempo ha sido manifestada. Y por eso es que entonces Pablo aquí va a citar unos textos en el verso número 9. Antes bien, como está escrito. Y ustedes siempre que encuentren esta frase, está escrito, como está escrito, tienen que entender, hermanos, que Pablo va a fundamentar lo que está argumentando en las mismas escrituras.
O sea, va a utilizar un texto para afirmar que lo que acabo de decir es irrefutable, que no hay duda alguna. Y lo que él va a hacer entonces es citar varios textos y combinarlos como si fueran uno solo. ¿Por qué hace eso Pablo? Porque está inspirado por el Espíritu y el Espíritu le está mostrando cuál es el cumplimiento de lo que en este caso Isaías y Jeremías habían profetizado. En Isaías 64, verso número 3, encontramos principalmente la cita de esta porción. Dice el verso número 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El propósito de estos textos, de estas profecías de Isaías y de Jeremías, era que fueran reveladas las verdades a través del Espíritu Santo a los que Él había escogido. Mi pregunta, hermanos, a la luz de todas las escrituras basados en ese texto, es ¿quiénes le aman? Y la respuesta yo se las daría, hermanos, con 1 Juan 4:19. Los que le aman son aquellos que han sido amados primero por Él. Le amamos porque Él nos amó primero. Noten algo interesante en el verso número 9. Habla del oído, habla del ojo y habla del corazón, haciendo referencia a la percepción del escuchar la enseñanza, la percepción del poder leer y poder analizar, y el corazón hace referencia a la mente, a los pensamientos. Es decir, todas las percepciones humanas no pueden entender el mensaje de la revelación y de la sabiduría de Dios. El ojo no ve, el oído no oye, el corazón no entiende, no lo percibe. Es decir, Pablo está afirmando lo que acabo de argumentar a la luz de este texto. Diciendo, Isaías ya había dicho esto, Jeremías ya había dicho esto, que esta sabiduría es misteriosa, que esta sabiduría también es predestinada, pero que esta sabiduría es eminentemente preciosa, magnífica y grande, verdadera, genuina. Entonces, él está citando estos textos para enseñar esto. Verso número 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese pero que encontramos ahí en el verso 10, hermanos, es un pero de causa. Es decir, otra forma en la que tal vez podríamos entenderlo mejor es pues o porque. Es decir, esta sabiduría que nosotros atesoramos y hemos recibido, la hemos recibido no porque seamos muy inteligentes, no porque seamos mejores que el mundo. Antes bien, ya Pablo ha aclarado esto, éramos lo vil, lo menospreciado, hablando de los corintios y hablando de nosotros también. No éramos los eminentes, los poderosos, los sabios, no, escogió lo más malo, lo depravado. No que lo otro no sea depravado, sino que somos peor, despreciables. El Señor escogió eso. ¿Por qué? Para que no haya jactancia en nosotros, hermanos. Y aquí nuevamente dice, ¿por qué hemos recibido esta sabiduría? Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, en primer lugar, estamos hablando de la sabiduría de Dios, el Padre. Ahora vamos a hablar cómo esa sabiduría ha llegado a nosotros. ¿Cuál es el acceso a la sabiduría de Dios? Entonces, en primer lugar vimos la naturaleza de la sabiduría de Dios. Ahora vamos a ver el acceso a la sabiduría de Dios, el acceso, la manera en que podemos nosotros entrar. Y la respuesta de Pablo es por el Espíritu. Entonces, ya vimos la sabiduría de Dios el Padre. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es por el Espíritu. Dice el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, se incluye Pablo, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
¿Cómo va a hacer entonces Pablo para explicarnos cómo accedemos? Porque bueno, sabemos que por el Espíritu, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no lo podemos hacer de otra manera? Y Pablo va a usar entonces una analogía para explicar esto. Verso número 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ahora, ¿qué está diciendo acá Pablo? Y se los voy a ilustrar para que lo podamos entender. Pablo lo que nos está diciendo acá es, hermanos, ¿quién de ustedes, pónganse a pensar un momento, cuando hacen las cosas, cuando toman una decisión, ¿quién de ustedes puede discernir lo que otro hombre piensa o lo que yo estoy pensando? Otra forma de entenderlo. Ustedes pueden, los que me están escuchando en este momento, sentir o percibir o discernir lo que yo estoy pensando en este momento. No. Ahora, ¿quién puede saber lo que yo pienso? Solamente yo, hablando como hombres, es la analogía. Entonces, solamente yo puedo saber el propósito, la razón, los motivos, la intención por la cual hago lo que hago. Nadie más lo puede saber. Ahora, esa es la analogía que usa Pablo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, su mente, su alma, su razón. Solamente el hombre puede saber esas cosas. Y dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, esa analogía nos va a enseñar por qué solamente por el Espíritu podemos acceder a la sabiduría de Dios. Porque ¿quién conoce la mente del Señor, hermanos? ¿Quién puede leer sus pensamientos? ¿Quién le puede enseñar o instruir en algo? Es inescrutable. Aún si nosotros pudiéramos ver la mente del Señor, creo que moriríamos, creo que nos volveríamos locos, creo que no podríamos comprender eso porque nosotros nos manejamos en el tiempo, en el espacio, en los límites de nuestra capacidad y Dios es un Dios infinito. Ahora que no se puede, eso es lo que nos está diciendo Pablo, no se puede. Entonces, ¿quién entiende los pensamientos y motivaciones de otro sino la misma persona? Asimismo, Dios es entendido solamente por su Espíritu, por su Santo Espíritu. Y eso es lo que nos dice allá en el versículo número 10 cuando dice, pero Dios nos la reveló. La palabra revelar ahí, apocalipto, es quitar el velo precisamente. Ese misterio, ese secreto, eso que estaba oculto, ¿cómo nosotros podemos verlo? A través del Santo Espíritu de Dios. ¿Y a quién se lo reveló? A nosotros, dice Pablo. Y por supuesto, la palabra también nos enseña que a nosotros ha sido revelado por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, es decir, todo lo examina. Es decir, todo lo conoce. Aún las profundidades de Dios. ¿Por qué? Porque es que es Dios mismo. Y solamente Él puede darnos a conocer la sabiduría de Dios. Verso número 12. Ahora, antes de pasar al verso número 12, quisiera enfatizar el verso número 10, porque el verso número 10, ténganlo ustedes en cuenta, hermanos, es el corazón de este párrafo, de estos dos párrafos que probablemente hay acá del verso 6 al verso 16. Es decir, todo esto que Pablo está diciendo es para decir, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esa es la idea. ¿Qué nos reveló? La sabiduría de Dios. Esto no se puede desconectar, hermanos, de todo el mensaje de la carta. Tampoco se puede desconectar de todo el mensaje de la Biblia. Debemos tenerlo muy en cuenta, porque las divisiones que estaban teniendo los hermanos en Corinto van a ser solucionadas a través de este mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la redención. Y cuando me refiero a que no se puede desconectar de la Biblia, es que cuando hablamos de la sabiduría de Dios, tenemos que tener en cuenta todo el plan del Señor. No podemos quitarlo de nuestra mente. Así que ustedes tengan muy en cuenta esto, mis hermanos,
porque lo que estamos viendo hoy es precioso. A veces creemos que somos ignorantes porque el mundo nos trata así, pero somos tan privilegiados, hermanos. Y no porque seamos inteligentes, sino por la gracia de Dios, porque nos ha revelado esa sabiduría, la mejor sabiduría, a través del Santo Espíritu. Qué privilegiados y agradecidos deberíamos estar. Y también los corintios. ¿Pero qué estaban haciendo los corintios? Apolos, Pablo, Cefas. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Hablando de nuestra iglesia local, creo que no es así, pero es una buena advertencia. Engelbert, Andrés, Jaiber. Por supuesto que no, hermanos, porque es que la sabiduría no es de un pastor, de un maestro, de una iglesia local. La sabiduría es de Dios, y Dios la revela solamente por el Santo Espíritu. Y a Él es que debemos dar la gloria y a nadie más. Así que, por eso es que Pablo nos enseña la naturaleza de esa sabiduría, pero también nos enseña cuál es el acceso a esa sabiduría. Versículo número 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nuevamente enfatizando. Ahora, ¿cuál es ese espíritu del mundo? El espíritu del mundo es el mismo pensamiento de los príncipes de este siglo, es el mismo pensamiento de aquellos que no son maduros. Cuando se habla de mundo acá, la palabra cosmos que se utiliza en muchos textos, en este contexto está haciendo referencia a ese sistema que se revela en contra de Dios. Ese sistema que desde la caída de Adán, ha estado en contra del Señor. Y lo que está diciendo es: nosotros no tenemos ese espíritu de rebelarnos en contra de Dios. Nosotros no tenemos ese espíritu que ignora el poder y la sabiduría de Dios. Ese no es el espíritu que tiene un creyente. Ese no es el espíritu que tienen los maduros, los que han alcanzado perfección. Ese no es el espíritu que tienen aquellos que han sido abrazados por el Espíritu de Dios, aquellos a los que el Espíritu Santo ha revelado la sabiduría de Dios. Ese no es el espíritu que tenemos. Y Pablo se incluye. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahora, Pablo probablemente habla de él en esta sección, habla de sus colaboradores, tal vez de Timoteo y Silas, pero a veces también incluye a los corintios, como en este caso. Dicen: no solamente yo no he recibido el espíritu, nosotros no hemos recibido ese espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, mi pregunta, hermanos, y piénsenlo ustedes allí en sus casas, en sus mentes: ¿para qué nos da el Espíritu Santo? Según este texto, ¿para qué nos da el Espíritu Santo? ¿Para qué Dios nos da a su Santo Espíritu? Mi respuesta, hermanos, a la luz de lo que estamos viendo, es para que conozcamos en forma innata o de manera innata. Ahora voy a parar un momentico. Acuérdese, la palabra innata es algo que es natural. Es decir, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, no estoy diciendo que tengo que ir a un seminario a estudiar quién es Dios. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios en este texto, estamos haciendo referencia a que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hay un cambio en nuestra naturaleza, y ahora de manera normal y natural en nuestra nueva vida podemos entender estas verdades. Ahora, ¿por qué las podemos entender? ¿Porque somos sabios? No, nuevamente, sino porque el Espíritu nos las reveló. Es decir, que ahora naturalmente nosotros podemos ver, saber y discernir espiritualmente, porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra en nosotros. Entonces, de la misma forma, hermanos, que nadie puede conocer el pensamiento de otro hombre, sino uno mismo, ¿cómo yo puedo discernir mi pensamiento? Ahora, tengamos cuidado, porque la analogía de Pablo va hasta cierto punto. O sea, Pablo no está diciendo que nosotros podemos conocernos perfectamente a nosotros mismos, porque eso no es cierto. Pablo lo que está haciendo es utilizar esta analogía para poder entender lo que es el Padre y lo que es el Espíritu Santo hasta este momento. Entonces, a veces nosotros, ¿cómo podemos entender nuestros pensamientos?
¿Acaso tuvimos que ir a una universidad para poder entender nuestros pensamientos, para poder conocer nuestras motivaciones? No, eso es innato del hombre, de su naturaleza. De la misma manera, cuando somos nuevas criaturas en Cristo, cuando el Espíritu Santo ahora nos revela esas verdades, es natural para nosotros poderlas entender. Pero ¿qué es lo que entendemos? Entonces, ahora sí, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué nos da el Espíritu? Para que conozcamos de forma innata las cosas que tienen que ver con nuestra salvación. El Espíritu nos enseña los tesoros que tenemos en Cristo, a quien Dios entregó para que muriese en la cruz y para que consiguiese vida eterna para todos nosotros. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es lo que el Señor está enseñando. Bendita sabiduría del Señor, hermanos, porque podemos ver cuál es el plan del Señor, por qué el Señor lo hizo, por qué el Señor lo predestinó, cuáles fueron las razones, las motivaciones, porque el Espíritu nos las reveló. Esa es una bendición inmensa que tienen aquellos que han alcanzado madurez, aquellos que han sido perfeccionados, aquellos en los que el Espíritu Santo mora. Y tenga en cuenta, hermano, cuando hablo de madurez y cuando hablo del morar del Espíritu Santo, Pablo los está utilizando como si fueran uno. Es decir, todos los que son maduros son aquellos que han sido bendecidos por el Espíritu Santo, o sea, los verdaderos creyentes. Los niños, y no me refiero a los niños pequeños, sino al modo de pensar, de no discernir al bien y el mal, son aquellos que no han alcanzado esta sabiduría, que no la han recibido, digámoslo mejor, no la han recibido, no que no la han alcanzado, sino que no la han recibido de parte de Dios. Entonces, ¿cómo no nos dará también todas las cosas si no escatimó a su propio Hijo? Ahora, ¿cómo ve el mundo el sacrificio de Cristo? Una locura. ¿Cómo lo vemos nosotros? No lo podemos comprender completamente. Pero el Espíritu lo ha revelado. Verso número 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, esta palabra hablar que utiliza acá Pablo en el griego está haciendo referencia a lo que él y sus colaboradores hacían, no al mensaje como tal, sino a la manera de expresarse. Es decir, la manera en que ellos se expresaban, ¿cómo era? Dice, lo cual no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es decir, esto no sale de la noción de unir ciertas ideas, de filosofar, de meditar un poco, de hacer un análisis riguroso y crítico del pensamiento del Señor, no. Nada de eso sale, nada de eso proviene del hombre, ninguna cosa, ni las palabras, todo proviene del Espíritu. Es decir, Pablo está diciendo que es el Espíritu el que los capacita para proclamar el Evangelio. Es el Espíritu el que les da de nuevo y usa las palabras pertinentes para compartir la palabra. Esto ya nos lo había enseñado Jesús. Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahí está claro, hermanos. Y eso es lo que Pablo está reconociendo. No es con nuestras palabras, no es con nuestra sabiduría o la sabiduría del mundo, es con lo que el Espíritu enseña. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, entonces la palabra enseñada ahí también, instruir, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ahora, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra acomodando allí, hermanos,
se puede entender como interpretando o explicando. ¿Quién interpreta la palabra de Dios? ¿Quién interpreta la revelación de Dios? El Espíritu que nos guía, que nos enseña, que interpreta. Y una forma en la que nosotros podemos entender fácil esta última parte de este texto, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es de la siguiente manera. Dios enseña verdades espirituales en palabras espirituales a personas espirituales. Ahora, en el texto encontramos las verdades espirituales y las palabras espirituales. Implícitamente están las personas espirituales, porque es lo que hemos estado viendo. El mundo no entiende esto. Entonces Dios enseña verdades espirituales en palabras espirituales a personas espirituales, interpretando y explicando la revelación de Dios. Y esto es maravilloso, hermanos, porque el acceso a la sabiduría de Dios es por el Espíritu. El acceso, la interpretación, el conocimiento y el aprendizaje aún de esta sabiduría divina es a través del Espíritu. No somos nosotros. Y por eso es que el Señor dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Lo reconocía Pablo, lo reconocía de sus colaboradores también, y por supuesto debemos reconocerlo nosotros, hermanos. No es un curso de oratoria lo que nos hace predicar el Evangelio, es el Espíritu que habla verdades espirituales, con palabras espirituales. Ahora, ¿quién las entiende? Solamente aquellas que se les ha revelado por el mismo Espíritu. O sea, toda la obra es del Señor, hermanos. Solamente Dios hace esta obra. Y por último, para seguir desarrollando esta idea de quién entiende las verdades espirituales, vamos a ver la comprensión de la sabiduría de Dios. Entonces vimos la naturaleza, el acceso y ahora la comprensión de la sabiduría de Dios. Entonces, mi pregunta sería, hermanos, ¿quiénes pueden comprender? ¿Quiénes pueden entender esta verdad? Y la respuesta es clara, solamente los espirituales. Versículo número 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo sigue con el contraste, hermanos. Si ustedes ven toda esta sección, tienen que verla desde dos aspectos. El niño, el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo, la sabiduría de este mundo y el hombre natural. Y por el otro lado, el espiritual, el maduro, el que tiene al Espíritu que le ha revelado la verdad, el hombre espiritual. O sea, Pablo está haciendo un contraste. Pablo está diciendo, hay creyentes y hay no creyentes. Hay los que han alcanzado la perfección por el Espíritu, hay quienes no tienen al Espíritu. Hay hombre natural, y de aquí sale la palabra psíquico. En el griego, de pronto la han escuchado ustedes, psúkikos, que significa hombre animal, es una manera de entenderlo. Un hombre que pertenece al mundo, u otra manera de traducirlo es el hombre espiritual y el no espiritual. Es como si estuviera diciendo, pero el hombre no espiritual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La misma palabra que se utiliza allí, la utiliza Santiago en el capítulo 3, versículo 15, cuando habla del cuerpo animal. Ahora, sinónimos que nos pueden ayudar a entender qué significa el hombre natural es mundano, natural, finito, caído, animal, material. Es decir, cuando habla del hombre natural, está hablando del no creyente. Pablo está diciendo, pero el hombre natural, es decir, en el contexto, los príncipes de este siglo, ellos no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. El natural pertenece al mundo, el espiritual pertenece a Dios. El natural, hermanos, es incapaz, no tiene el poder, por eso dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, es decir,
el natural es incapaz, no tiene el poder. ¿Saben por qué? Porque el poder radica solamente en Dios. Y este texto nos deja ver no solamente eso, sino que el hombre natural activamente, en una voz activa, rechaza las cosas del Espíritu. Es como un mendigo que está pidiendo monedas y viene una persona y le compra 2.000 pesos, 3.000 pesos de pan y va y se los entrega. Y él rechaza, él no quiere eso. Es más o menos la idea que se está dando allí en el texto. Es decir, el hombre natural dice, ¿esto qué es? Esto no me sirve, esto es locura, esto es insensatez, no lo quiero, no lo recibo. Y activamente lo está rechazando. A diferencia y en contraste del hombre espiritual, hermanos. El hombre espiritual es pasivo. El hombre espiritual, es decir, está recibiendo. Él no está haciendo nada, él está recibiendo esa sabiduría de Dios. El hombre natural repudia las cosas espirituales que tienen que ver con el pecado, con la culpa, con el perdón, con la redención, la salvación, la justicia, la vida eterna. Él dice, no me hablen de esto. No quiero saber de justicia, no quiero saber de salvación, no quiero saber de perdón, de culpa, de pecado, no quiero saber de Cristo, no quiero saber de la crucifixión, de la redención, no quiero saber de nada de eso. ¿Y saben por qué lo rechaza activamente? Porque es incapaz de entenderlo, hermanos. Porque no lo puede llegar a comprender. Entonces el hombre natural es así. El hombre espiritual, en cambio, podríamos decir, no, él sí es activo y él sí quiere recibir todo. No, el espiritual es pasivo. Simplemente recibe lo que el Espíritu le da. Y ahora puede discernir naturalmente estas verdades, puede comprenderlas. Entonces, nuevamente Pablo hace un contraste. Por eso es que dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, esa palabra discernir, podemos entenderla como diferenciar, evaluar, analizar o examinar, ténganlo en cuenta, porque es la misma palabra que se va a utilizar en el versículo 15 cuando dice, en cambio el espiritual juzga. Esa palabra juzga es la misma. Entonces la palabra lo que está enseñando allí es que el espiritual discierne, el espiritual puede comprender, el espiritual puede examinar, puede entender nuevamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que le ha revelado esto y solamente se puede discernir de manera espiritual. El versículo 15 nos enseña de esta bendición tan grande que tenemos de la sabiduría de Dios, una sabiduría sin límites de parte de Dios. Miremos un texto, 1 de Juan capítulo 2, vamos un momento allí. 1 de Juan 2, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, volvamos a Corintios. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Ahora, ¿qué es eso de todas las cosas? La expresión todas las cosas, hermanos, no apunta a que seamos omniscientes, apunta al amplio espectro de la existencia humana. O sea, esto no quiere decir que el hombre espiritual sea un experto en cada área de la vida. Lo que quiere decir es que es capaz de evaluar espiritualmente todo en relación con la comunión, con la relación que tiene con Dios. Es decir, cuando, les voy a poner un ejemplo sencillo, cuando se ve, por ejemplo, un partido de fútbol, ya no lo ve con los ojos del hombre natural. Ahora los ve con los ojos del hombre espiritual. ¿A qué me refiero? A que tal vez si es el día del Señor y están expectantes a estudiar la palabra, él no va a decir qué buen partido. Va a estar en su conciencia pensando, ¿por qué no aprovecho más bien el tiempo para adorar a mi Señor en su santo día? Más o menos es un ejemplo para que puedan entender a qué se refiere. Cuando va pasando en el carro y resulta que no tiene el SOAT y lo para la policía de tránsito, él no ve con los ojos del hombre natural ya. El hombre natural, ¿qué va a decir? Pues
Hay 50.000 razones, dicen algunos, para que no pase lo que tiene que pasar. Un soborno. El hombre espiritual no. El hombre espiritual dice, me lo merezco por no tener cuidado y lo voy a pagar. Entonces, más o menos eso es a lo que refiere Pablo. Es decir, toda la vida del cristiano está impregnada de este discernimiento espiritual porque ha nacido de nuevo, porque ha sido revelado la sabiduría de Dios, y esa sabiduría sirve en la práctica día a día. Nuevamente una pregunta que probablemente Pablo se haría o les haría a los corintios: entonces, ¿por qué se dividen? Entonces, ¿por qué siguen a hombres en vez de a Dios? ¿Por qué no disciernen como lo que son maduros? Se comportan como impíos, se comportan como incrédulos, se comportan como los príncipes de este siglo, siguiendo la sabiduría humana. ¿Por qué si tienen la mente del Señor? ¿Por qué si han sido dotados de la capacidad de entender por la gracia de Dios, vuelven a comportarse como lo que eran antes? ¿Por qué lo hacen? Y eso es lo que Pablo está tratando de transmitirles con este mensaje a los corintios, y lo que Dios nos quiere transmitir a nosotros también. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Esa es la bendición, hermanos. Una bendición grande. La sabiduría de Dios no tiene límites. La sabiduría de Dios es útil para toda nuestra vida. Y dice, pero Él no es juzgado de nadie. ¿A qué hace referencia a esto? A que el creyente no puede ser juzgado por los incrédulos. Los incrédulos son incompetentes para juzgar espiritualmente a un creyente. ¿Quién juzga a un creyente? El creyente es juzgado por la palabra de Dios. Usted puede ir a donde un incrédulo y decirle, hermano, es que, o amigo, es un incrédulo, amigo, no sé qué hacer el domingo. Nos dicen que tenemos que trabajar, pero a mí me pesa. Yo quiero congregarme, yo quiero adorar al Señor, quiero tomar ese día para meditar en el Señor. ¿Qué le va a decir el incrédulo? Pues la platica, hermano. Él no entiende, él no comprende, él no puede juzgar esas cosas. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Usted toma su tiempo libre para leer la palabra, para compartir el evangelio. ¿Qué va a pensar el incrédulo? ¿Cuál es la respuesta de él? No, qué hombre tan piadoso, ¿no? Qué tonto. ¿Por qué no se pone a estudiar algo? ¿Por qué no hace horas extras? ¿Por qué no aprovecha y va con nosotros al bar, tal vez? Entonces, él no entiende, por eso él no puede examinar. La palabra juzgar ahí es la misma palabra discernir del verso 14, es decir, el hombre espiritual puede discernir porque ha sido dotado por el Espíritu de Dios, pero el hombre natural no puede hacer nada de esto. Él no puede juzgar. El creyente no es juzgado con base en los pensamientos del incrédulo. El creyente es juzgado por la palabra de Dios. Y por último, Pablo nuevamente va a argumentar lo que acabo de decir, o va a fundamentar lo que acabo de decir en un texto de las Escrituras. Por eso el verso 16 dice, porque, y ese porque está haciendo como la relación que hizo así como está escrito, o como está escrito. O sea, ese porque va a citar un texto, y ese texto se fundamenta en Isaías 40:13. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Vamos a verlo, Isaías 40:13. Ahora Pablo saca una parte del verso 13, pero toma precisamente el punto que él quiere transmitirle a los corintios. Dice el verso 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y el verso 14 también dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Por supuesto, nadie. Nadie le enseñó al Señor. Nadie le puede enseñar al Señor. Ahora, ¿por qué si está hablando de los creyentes, ahora está hablando del Señor? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahora, él ya respondió eso, solamente el Espíritu de Dios.
¿Quién le instruirá? Nadie, porque Él es perfecto y omnisciente. Ahora, la razón por la que está hablando de Dios ahora, y está utilizando esto como un argumento, y está hablando de Cristo acá particularmente, y esto es lo interesante, porque aquí, en último lugar, hermanos, Pablo habló de la sabiduría del Padre, de la revelación por el Espíritu Santo, y ahora va a hablar de la mente de Cristo, la gloriosa Trinidad, hermanos. Formulaciones trinitarias por todas partes las vemos en las Escrituras. El Señor glorificándose en su santísima Trinidad. La mente de Cristo. Noten que Isaías habla de Jehová, pero Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y a quién está haciendo referencia? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que lo que Pablo atrevidamente estaba proponiendo de que el hombre natural no entendía nada, él lo fundamenta en que la razón por la que él no entiende nada y por la que nosotros sí lo entendemos es porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Conocimiento espiritual, guía y dirección de nuestra vida. Pablo apunta a él mismo, a los apóstoles y a los creyentes que han oído el Evangelio y dice, tenemos la mente de Cristo. Y una forma de entenderlo fácil, ¿qué es tener la mente de Cristo? ¿Cómo pensaría Cristo de esto y de aquello? ¿Cómo pensaría Cristo tal vez si tuviera un hogar, una esposa y unos hijos? ¿Cómo los trataría? ¿Cómo pensaría Cristo de mi pecado? ¿Cómo pensaría Cristo de las divisiones que estamos teniendo en la iglesia local? Es lo que Pablo quiere transmitirles. Tenemos la mente de Cristo, hermanos, dice Pablo. ¿Por qué entonces nos dividimos? ¿Por qué actuamos como si no la tuviéramos? ¿Por qué actuamos como hombres naturales? ¿Por qué actuamos como infantiles? ¿Por qué lo hacemos si tenemos todas estas bendiciones? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Inescrutable es el Señor. ¿Quién le instruirá? Absolutamente nadie. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, perfecto. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué la tenemos? En virtud a la unión que tenemos con el Señor y Salvador, hermanos. La unión con Cristo no solamente es de nombre, sino es en verdad, es una realidad que está en nuestras vidas, una nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, que cambia nuestra mentalidad, que cambia nuestra forma de vivir. Cristo abrazó la ley de Dios, nosotros también debemos abrazarla. Vivió perfectamente, nosotros también debemos vivir perfectamente, hermanos. El que quiera venir, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que produce la mente de Cristo, seguir al Señor. Conclusión, hermanos. Después de todo esto, reitero, ¿por qué entonces los corintios se dividían? Es absurdo pensar ahora por qué se están dividiendo. ¿Por qué nos dividimos nosotros, hermanos? ¿No es absurdo también? ¿No es absurdo poner nuestros ojos en hombres y no en Dios? ¿No es absurdo olvidar la sabiduría de Dios? ¿Por qué la hemos obtenido? ¿Y por qué podemos comprenderla? ¿No es absurdo que pensemos en divisiones? Hermanos, el Evangelio nos une en la verdad. Nosotros nos separamos de la mentira, nos dividimos de la mentira y el error, pero nos unimos en la verdad. En la verdad estamos juntos. En la verdad tenemos el mismo pensamiento. En la verdad tenemos la misma unidad. Como creyentes maduros, y recuerden, tradúzcase maduros como aquellos que tienen el Espíritu de Dios, si es que lo tienen, hermanos, si no, no son hermanos. Pero como creyentes maduros, incluyéndome,
Debemos estar agradecidos día a día por la sabiduría que se nos ha permitido degustar, probar. Siendo ignorantes, hermanos, siendo necios e insensatos, el Señor tuvo misericordia de nosotros y ahora nos permite ver todas las cosas por medio del Espíritu, teniendo una misma mente, la mente de Cristo, viviendo para su gloria, descansando en el Evangelio. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Descansemos en el Señor, hermanos. Dejemos tanta preocupación, tanta división, tanta cosa que nos aparta de la verdad. Seamos maduros, recordemos la sabiduría de Dios. Aprovechémosla porque nos ha dotado el Santo Espíritu y de la mente de Cristo para que podamos comprender estas verdades. El hombre del mundo no las entiende, no las puede entender, no es capaz, las rechaza. Entonces, ¿cómo seguimos los pensamientos de ellos? Apartémonos de la mentira y busquemos la verdad. No busquemos otro tipo de sabiduría. Démonos cuenta cuán afortunados somos en el Señor. Y recuerden lo que les decía al principio. El propósito de Pablo es enseñarnos cuán privilegiados y agradecidos debemos estar. Démonos cuenta cuán afortunados somos en el Señor, hermanos. El incrédulo no entiende. El incrédulo no puede. El incrédulo no quiere. El incrédulo rechaza la verdad. El incrédulo necesita arrepentirse y creer. Necesita entender que es un ignorante, que no sabe nada, que sus títulos no le sirven para nada cuando se vaya para el infierno. El incrédulo necesita a Dios, necesita a Cristo, necesita al Espíritu. Arrepiéntase, incrédulo, crea en el Señor. Solo Dios puede dar a conocer la sabiduría de lo alto. No la va a encontrar en un doctorado, no la va a encontrar en una especialización. La va a encontrar en su palabra, la va a encontrar en Cristo Jesús. Solo Dios da el Espíritu. Solo Dios concede la mente de Cristo. Solo Dios nos permite contemplar el ejemplo de vida a seguir. Cristo, hermanos, es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el misterio revelado. Cristo es el Mesías prometido. Cristo es la esperanza del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Somos privilegiados, hermanos, y gloria al Señor por eso. Somos privilegiados de conocerle por la fe. Vivamos como tal. Vivamos confiados, privilegiados y agradecidos en Él. El Hijo de Dios, el Señor de gloria, como lo veíamos, quien murió, resucitó y fue exaltado hasta lo sumo, humillado y exaltado, se sentó en su trono para gobernar, hasta poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y entonces volverá. ¿Cómo sabemos esto? Porque tenemos el Espíritu de Dios, porque se nos reveló la sabiduría de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Cristo volverá. ¿Saben por qué tienen seguridad de que Cristo volverá? ¿Y por qué tengo seguridad de que Cristo volverá? Porque el Espíritu de Dios nos lo ha revelado. Porque en esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús es natural creer así. Y lo abrazamos y lo esperamos día a día. Gloria a Dios porque la obra solamente es del Señor, hermanos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos. Señor Dios maravilloso, te damos mil gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación que nos has permitido conocer, por tu verdad, Señor, por tu sabiduría, por la obra del Espíritu en nosotros, Señor, por la mediación de Cristo nuestro Salvador. Señor, a ti sea la gloria, el conocimiento y sabiduría, Señor, inmarcesible, incorruptible, Señor, grandísimo, magnífico, solamente procede de ti. Y tú se lo has revelado a quien tú has querido, Señor. Y te damos mil gracias por conceder a personas ignorantes, insensatas como nosotros, de poder discernir tus cosas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a través de la mente de Cristo, a través de esta bendición tan grande, Señor. A veces, Señor, no apreciamos las bendiciones que tenemos. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, y a abrazar estos tesoros, porque solamente en ti, Señor, podemos ver la luz de la verdad, la salvación y la vida eterna que nos espera, Señor. Señor, que Cristo venga pronto y que podamos estar para siempre junto a Él. Señor, ayuda a que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones, a que podamos aplicar de manera personal estas verdades y a que podamos nutrirnos para tu gloria, Señor, en este tu santo día. Dios, tú eres bueno, te pedimos esto y oramos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.